le doy la bienvenida. Hoy es 27 de septiembre, Miércoles de la 25ª semana del tiempo ordinario. suplicamos la intercesión en la memoria obligatoria de San Vicente de Paúl, presbítero. Esa mañana de agosto de 1617, Vicente de Paúl, párroco de Châtillon-les-Dombes, se disponía a revestirse para celebrar la Eucaristía y de pronto escuchó al sacristán discutir acaloradamente con dos personas que le exigían hablar con el sacerdote, pero su ayudante se oponía obstinadamente a su ingreso, arguyendo que solo podría recibirlos al finalizar la misa. Y como los visitantes insistían en que la entrevista no podía esperar, pues era cuestión de vida o muerte, el padre se asomó a la puerta de la sacristía y al verlo, los recién llegados le dirigieron la palabra atropelladamente y le dijeron que todos los miembros de una numerosa familia que vivía a una legua de distancia estaban enfermos, algunos ya moribundos, y ninguno de ellos estaba en condiciones de atender a los demás. Entonces, Vicente de Paúl, en vez de iniciar el oficio religioso, subió directamente al púlpito y pronunció un sentido sermón en el que le recordó a los fieles que la fe sin obras es una fe muerta, y por lo tanto la misa podía esperar, pero la familia sufriente no. Inmediatamente el padre Vicente de Paúl se encaminó hacia la casa de los enfermos, seguido de toda la feligresía, y entre todos rescataron de la inmundicia, la fetidez, el hacinamiento y la desnutrición a las 10 personas que esperaban con resignación la muerte. Las asearon, las vistieron decentemente, les dieron de comer, las pusieron al cuidado de varios médicos, les reconstruyeron el desvencijado rancho, y el padre Vicente, acompañado de algunas voluntarias, se quedó con los pacientes de tiempo completo hasta la total recuperación de toda la familia, y en ese lapso maduró la creación de las Hermandades de la Caridad, funcionales grupos que desde el 23 de agosto de 1617 se dieron a la tarea de buscar, atender y redimir a los abandonados, desvalidos, enfermos, desahuciados y desheredados de Dios y de la sociedad. Vicente de Paúl, nacido el 24 de abril de 1581, cerca de Da, en el suroeste de Francia, procedía de una familia campesina de escasos recursos y por eso desde muy pequeño ayudaba a su padre en el pastoreo de las ovejas y de las vacas, pero su aguzada curiosidad y su precoz inteligencia eran evidentes, y por eso su progenitor se las ingenió para enviarlo a los 14 años al colegio franciscano de Da, en el que se destacó por la dedicación y seriedad con la que encaró su formación básica. Aunque no tenía clara su vocación religiosa, optó por ella porque representaba una magnífica oportunidad para adquirir estatus social y asegurar su futuro económico y el de su familia. Por tal razón, adelantó en Toulouse sus estudios de filosofía, teología y sagradas escrituras con tanta brillantez que con 19 años cumplidos fue ordenado sacerdote el 23 de septiembre de 1600. Como tenía la mira puesta en el episcopado, prefirió seguir estudiando antes que aceptar el cargo de párroco, y en 1604 obtuvo el doctorado en teología. Con el diploma bajo el brazo viajó a Marsella a reclamar la herencia de una anciana sin descendientes que le había legado, y al embarcarse con su dote para retornar a Toulouse, el barco fue abordado por unos piratas berberiscos que lo apresaron. Le quitaron la herencia y lo vendieron como esclavo, condición en la que permaneció varios años, al cabo de los cuales logró fugarse y en 1610 reapareció en el Hospital de Caridad de París, a donde, después de experimentar el abandono y el maltrato en su cautiverio, acudía el conmovido Vicente para ayudar a los enfermos. Allí conoció a su mentor Pierre de Bérulle, quien al ser nombrado obispo le dio la próspera parroquia de Clichy en la periferia de París y lo introdujo en la corte como limosnero real y confesor de la reina Margarita de Valois. En ese cargo, el padre Vicente de Paúl pudo constatar las condiciones tan infrahumanas en las que vivía el pueblo a causa de las constantes guerras, cuyas secuelas palpó también de primera mano en los constantes viajes que hacía por los dominios de la prestigiosa familia Gondi, que le había confiado la educación de sus hijos, y dado que el jefe de esta familia era el responsable de las galeras, obtuvo licencia como capellán, ratificado inclusive por Luis XIII, para mejorar las humillantes condiciones en las que los presos ulcerosos, piojosos, devorados por las sabandijas y en lamentable estado de desnutrición, purgaban sus condenas en las oscuras entrañas de estos barcos prisión.
Para paliar esta aberrante situación estableció hospitales y conformó grupos de apoyo con los que mitigó las penurias de los condenados y consiguió que el gobierno se ocupara de ellos. No obstante, la insistencia del señor de Gondi para que se quedara, abandonó su casa y asumió la parroquia de Châtillon-les-Dombes, en la que después del suceso de la familia enferma atendida por él y sus feligreses, y dado que estas situaciones eran el pan de cada día, San Vicente de Paúl constituyó en 1617 unos grupos de laicos llamados Hermandades de la Caridad, que en adelante se encargaron de asistir a las familias que vivieran en estas condiciones. Pero aunque esta labor era muy meritoria, adolecía de asistencia espiritual debido a la indolencia imperante entre los sacerdotes, por lo que San Vicente de Paúl se dio a la tarea de insuflar en ellos el aire puro del Evangelio practicado por Jesús, y para el efecto fundó en 1625 la Congregación de la Misión, a la que ingresaron muchos clérigos impregnados de misericordia, y de la mano de San Vicente de Paúl aprendieron a combinar la evangelización con una vida fraternal de pobres, para los pobres y con los pobres. Con el fin de complementar esta tarea, en 1633 constituyó con Santa Luisa de Marillac la Compañía de las Hijas de la Caridad, cuya regla de vida la resumía San Vicente de Paúl así: tendréis por monasterio las casas de los enfermos, y la de la superiora, claro, por celda una cama, por capilla la parroquia, por claustro las calles de la ciudad, por clausura la obediencia y por velo la santa modestia. Esta institución se dedicó a atender integralmente en campos de batalla, hospitales, escuelas, hospicios, albergues, orfanatos, a los soldados heridos, a los pobres, a los ancianos, a los enfermos mentales, a los discapacitados, a los presos, a los inmigrantes, a los adictos. Y por solicitud de algunos obispos, ante la deficiente preparación de los sacerdotes, institucionalizó las conferencias de los martes y los retiros espirituales, que los fue prolongando hasta convertirlos en estudio permanente, del que derivó la conformación de lo que hoy conocemos como seminarios mayor y menor. Aún en medio de su febril actividad diaria, en la que parecía una hormiga, supervisándolo todo, dirigiendo con notable vigor y sabiduría cada una de esas obras, le alcanzaba el tiempo para orar sin desmayo, ayunar, aconsejar a la reina Ana de Austria y a su ministro, el cardenal Mazzarino, en los asuntos eclesiásticos, y acoger a los cientos de niños expósitos de París, hasta que, vencido por la edad y los achaques, falleció el 27 de septiembre de 1660. Fue canonizado por el Papa Clemente XII en 1737 y proclamado patrono universal de las obras de caridad por el Papa León XIII en 1885. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a San Vicente de Paúl que renueve nuestro espíritu caritativo. Dispongámonos para escuchar el Evangelio de este día. Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos desde el 1 hasta el 6. En aquel tiempo Jesús reunió a los 12 y les dio poder y autoridad sobre toda clase de demonios y para curar enfermedades. Luego los envió a proclamar el reino de Dios y a curar a los enfermos, diciéndoles: no llevéis nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero. Tampoco llevéis túnica de repuesto. Quedaos en la casa donde entréis hasta que os vayáis de aquel sitio. Y si alguien no os recibe al salir de aquel pueblo, sacudíos el polvo de los pies para probar su culpa. Ellos se pusieron en camino y fueron de aldea en aldea anunciando el Evangelio y curando en todas partes. Palabra del Señor. Nuestra primera lectura, después de la construcción del Templo de Jerusalén, de la ciudad, de sus familias, llega el día del perdón. Hoy el profeta Esdras se pone delante de Dios para confesar el pecado del pueblo
No está bien para esta cultura entablar amistades y menos relaciones familiares con extranjeros, que se consideran una raza pura y no deben mezclarse con razas idolátricas o de otras religiones. El pueblo judío considera que una unión mixta, es decir, un fiel del Señor con otras experiencias, traerá conflictos y finales desastrosos. Es por esta razón que el profeta hoy se pone delante de Dios para clamar por sus hermanos. A la hora de la oblación de la tarde, la hora del sacrificio, la hora de la reconciliación, de la entrega a la muerte del Cordero por el perdón de pecados. El profeta, sin embargo, es agradecido porque sabe cómo ha sido Dios, fiel a su promesa. Pero el hombre siempre se ha olvidado de todas sus manifestaciones, de esas manifestaciones grandiosas, de compañía, de amistad, de protección. El profeta solo siente vergüenza ajena por la infidelidad de quienes acaban de retornar a su nación y a celebrar para empezar de nuevo. Iniciar la reconstrucción del templo como de las relaciones con Él. Todos los días se reconstruye con el Señor las relaciones para ir tejiendo una fina y segura relación que perdure para siempre. A propuesta del Salmo, el Salmo de hoy es un cántico de Tobías en donde el judío le da gracias a Dios reconociendo a su Señor como Rey. El hombre recuerda los acontecimientos que Dios en su providencia acaba de realizar con su pueblo. Un pasaje profundamente profético con pensamientos magnánimos acerca de la ciudad de Jerusalén. Solamente cabe decirle a Dios que Él sea bendito por siempre. El personaje Tobías hace un reconocimiento de que todo lo que sucede en la vida es acción de Dios. Todas las pruebas que tenemos que enfrentar es como si Dios las hubiese puesto. Pero al mismo tiempo viene Dios a alivianar las cargas, Él que siempre está con nosotros acompañándonos. Él está mostrando como a un padre que a su hijo lo deja vivir cada una de sus dificultades, pero sin embargo está presto para acompañarlo en los momentos de dificultad. Solamente hay que darle gracias a Dios. Hay que darle gracias a Dios delante de todos los pueblos para demostrarle a todos que la fidelidad continúa delante del Señor por siempre. Al finalizar lo que hace el personaje es invitar a la comunidad a convertirse, a cambiar de actitud, a cambiar el corazón, a obrar rectamente delante de Dios. Ahora a ellos que están con su pueblo solamente les queda comportarse de la mejor manera, porque Dios desde el comienzo ha sido fiel a la promesa hecha a ellos. Ha tenido compasión desde antiguo y por siempre tendrá compasión de él. La propuesta del Evangelio. La palabra de Dios contiene todo el poder para liberar a quien esté atado en cualquiera de sus esclavitudes. Sacerdotes y servidores de la pastoral penitenciaria van a muchos centros para llevar la libertad que nos ofrece el Señor. Qué bueno es que acojamos con amor este llamado. Qué bueno es que cumplamos con el llamado de llevar esta unción a quienes tanto necesitan de una palabra de esperanza para sus días nefastos tras las rejas, esperando un día lejano de gratitud. Bendiciones abundantes para quienes debemos visitar con frecuencia, porque el Señor nos pide visitar a quienes están privados de su libertad. Dios, cuando convoca a los 12, les da todas las herramientas necesarias para enfrentarse a la misión. Lo que deben anunciar es el reino de Dios. Jesucristo está presente en medio de su pueblo y deben poner su mirada en Él. Quien voltea su mirada en Él va a recibir salvación y sanación. Por eso la misión de ellos es llevarle paz, alegría y esperanza a cada uno de los que se encuentran alejados del mismo Dios. Y les encomienda que vayan completamente indefensos. No lleven bastón para protegerse, no lleven bastón para demostrar su autoridad, no lleven dinero, no lleven comida, no lleven túnica de repuesto, porque deben estar completamente dispuestos. El anuncio, el misionero tiene la certeza de la protección de Dios y sabe que va a ir a lugares
en conflicto debe llevar una presencia desarmada con el deseo de construir las relaciones de las familias a donde llegan. Completo despojo para la misión, desprendimiento, ir con lo mínimo de lo mínimo. Que el anuncio evangélico entonces pueda llegar a todas las naciones como lo ha sugerido el Señor Jesús en su Evangelio. Para ello, estos audios o podcasts se están almacenando en el canal de YouTube de Yesid Peñuela y en algunas plataformas de podcast. Si son de su agrado, puedes dar manito arriba y compartir con personas que puedan necesitar de este proceso de caminar con Jesús por la calzada de Emaús. Para todos un feliz miércoles, bendiciones abundantes.